Continuar. El día de hoy vamos a continuar con el ciclo de conferencias impulsada por el vicedecanato y además también queremos resaltar de que este es un tema de bastante actualidad y de mucho interés científico. Asimismo, también tiene un componente histórico que está ligado a nuestra Facultad de Medicina, a la Universidad de San Marcos. El tema la presencia de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la historia universal de la neurociencia. Eh, para esto le dejamos con la palabra al doctor Manuel Izaguirre para que nos dé la bienvenida. Doctor Izaguirre, tiene usted la palabra. Bien. Gracias, doctor Ferrer. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El Vicedecanato de Investigación y Posgrado le da la más cálida bienvenida a esta videoconferencia que va a estar a cargo del doctor Hans Contreras Pulachi, en su condición de ser el discípulo predilecto y el que ha seguido la obra y continúa con la obra del maestro Pedro Ortiz. Para el Vicedecanato de Investigación y Posgrado es un privilegio compartir esta noche con alguien que ha vivido momentos de la apreciada existencia del doctor Pedro Ortiz, que hoy día nos va a engalanar con esos recuerdos y con el aporte que hizo el doctor Pedro Ortiz Cabanillas al desarrollo de la neurociencia. Muchísimas gracias, doctor Contreras, por darnos este honor y privilegio de compartir su sapiencia en este campo de la vida del doctor Pedro Ortiz. Muchísimas gracias, doctor Contreras, y le voy a dar la palabra para continuar con la reunión al doctor Alejandro Ferrer. El doctor, continuando con el evento, el doctor Hans, el expositor, doctor Hans Contreras Pulachet, estudió medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se ha especializado en epidemiología, salud pública, gerencia y gestión, gerencia social y gestión pública. Es profesor investigador de la Universidad Norbert Wiener, profesor invitado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lidera el colectivo EduNeuro y fundó Cocodrilo Mamífero Producciones, director de la Escuela Peruana de Mindfulness, ex becario del Fondo Ítalo-Peruano, Capra Curs 2023 y actualmente becario de la Universidad Complutense de Madrid en Ciencias Cognitivas. Entonces le dejamos en el uso de la palabra al doctor y les menciono también de que al término de su exposición va a haber 15 minutos para preguntar o algún, por algún interés que pueda tener uno de los participantes. Doctor Hans, está usted en el uso de la palabra. Buenas noches con todos y todas, compañeros, compañeras que se han convocado a este lugar. Felicito la iniciativa de generar estos espacios y agradezco la invitación. Hemos planeado este momento ya desde hace varios meses y de algún modo era un tema que teníamos que estar aquí y aquí estamos. Usualmente, una conferencia o una exposición se puede experimentar como una suerte de viaje, ¿no? Como una suerte de tránsito. Vamos a hacer algo parecido, especialmente en torno a la figura de Pedro Ortiz Cabanillas. Mi meta eh, es imposible ahora. La meta de esta exposición
No es comprender al final de una hora quién fue Pedro Ortiz o convencernos de que fue una persona buena, un gran médico, un luchador, un héroe contemporáneo. Eso quizá ya lo sabemos, de eso quizá ya estamos convencidos. Mi meta tiende a ser un poquito más ambiciosa y por lo mismo imposible. Y es que en estos minutos que vamos a tener, media hora o lo que fuere, vamos a ser los más intensos posibles como para que hoy día en la noche, cuando te vayas a dormir o mañana o alguno de los días siguientes, puedas idealmente soñar con Pedro Ortiz. Es lo que suele pasar cada vez que nos encontramos con alguien extraordinario. Entonces voy a apuntar a eso. eh, si no se logra, no hay ningún problema. Yo vengo hasta aprendiendo a rezar para soñar algún momento con Pedro Ortiz y poder hacerle las preguntas y sobre todo que él pueda responderme. Hasta ahora solamente le hago preguntas y él guarda silencio. Quizá habría que comprender, quizás eso solamente se comprenda ya a cierta edad, que en ese silencio está la respuesta, que ese silencio es la respuesta. Pero ahora yo, azotado por estos años, quiero oírle y el mejor modo que imagino que eso es posible es soñando con él. Y por eso les deseo eso a todos los que participen de esta charla, a todos los que se convoquen aquí, eh, que ojalá esto que diga no solamente resuene en este instante simultáneo, sino que por ahí esto no sean sino mover olas para que en otro momento tengas un encuentro en particular personalmente con esta figura milenaria. Para no irnos por las ramas, porque usualmente cuando uno tiene que hacer algo así tan atrevido, nos vamos por las ramas, entonces he preparado una pequeña presentación. En otro tiempo, estas cosas se hacían, por ejemplo, leyendo un texto. El mismo Ortiz, hoy día vamos a mostrar cómo el mismo Ortiz tiene, sobre todo en la década de los 80s, 70s, tiene esa cosa de que cada vez que lo invitan a una conferencia, él lleva la ponencia escrita y la lee en público. De esas fechas no han quedado grabaciones ni el audio, se ha perdido toda su presencia. Toda su presencia se ha perdido. No sabemos, por ejemplo, en 1980, cuando Ortiz declara su programa de investigación, que le tomará cerca de 3 décadas cumplir, no sabemos cómo sonaba su voz. Apenas tenemos unas 3 fotos, ¿no? Y podemos verlo a él como siempre casi lo hemos visto, ¿no? Con su terno, casi como si fuera el sol vestido, ¿no? Pero no sabemos cómo sonaba su voz esa noche cuando declaró un programa de investigación radicalmente distinto y único. Eso quizá no es tan relevante o puede tener solo una importancia biográfica. De todas esas presentaciones, lo que ha quedado son los textos que leyó Ortiz. No tendremos su voz, pero tenemos lo que dijo. Y casi ha tomado 30, 40 años darnos cuenta de lo que estaba haciendo, volver a leer todos esos documentos y entender de qué estaba hablando, de qué estaba hablando cuando hablaba. Yo casi me he convencido, compañeros, que cuando Ortiz hablaba, en realidad estaba en otro mundo. Aún no me puedo responder en qué mundo estaba. Le he preguntado a él muchas veces y bueno, no puedo. Estuve convencido hasta el año 2021, casi una década haciéndome estas cosas,
Estuve convencido que era un mundo exclusivamente de él, único, original, hasta el año 2021, cuando por esas devenires que te contempla el destino, llegué a conocer a un profesor que se parecía muchísimo a Ortiz. Era prácticamente el otro lado, era el hermano gemelo de Pedro Ortiz. ¿Te imaginas que pase eso? 10 años sin tu maestro, estudiándolo vocacionalmente, y de pronto te encuentras con alguien que se parece a él. No se parece, digamos, así, ¿no? En cuanto a la descripción fenomenológica de su rostro, sino se parece en cuanto a su epistemología, su forma de pensamiento, a su teoría, si quieres. Y grande fue mi sorpresa. Bueno, no fue grande mi sorpresa. Grande fue mi confirmación, porque yo ya estaba convencido que Ortiz era inmortal. 10 años pensando esto. Y cuando me encuentro con el otro tío que te digo, era, es, el otro se llama Fritjof Capra y es el líder del pensamiento del paradigma sistémico. En los años 60 del siglo pasado se hablaba de Ludwig von Bertalanffy, proponiendo la teoría de sistemas y poniendo de cabeza todo lo que se creía en ese momento. El Bertalanffy de ahora, vamos a decir así, el que encabeza el nuevo paradigma científico es Fritjof Capra. Y mira qué misterioso encontrar que el hermano gemelo de Ortiz era este Fritjof Capra, nada más y nada menos. Bueno, de eso no voy a hablarles hoy, solamente quiero hacer un paréntesis y les decía porque cuando Ortiz daba sus exposiciones en los 70s y los 80s ha quedado su ponencia, el papel que él tocó. Entonces yo he armado esta suerte de presentación eh, muy a la, muy al estilo, muy al estilo de ahora, ¿ya? Y vamos a movernos con esto. Dicen que usualmente es bueno, bueno, no dicen, realmente es bueno, por lo menos tener una guía temporal de lo que se hace, ¿no? Y el objetivo de lo que vamos a hacer ahora, en esta conferencia, va a ser replantear la historia de las neurociencias. Suena pretencioso, suena así como que, ¿qué? ¿Esto puede ser? Eh, está siendo. Vamos a replantear la historia de las neurociencias. Lo que voy a presentar hoy se está presentando por primera vez, así que tiene carácter de inédito. Aun cuando muchas cosas ya las hemos dicho, eh, hoy día vamos a decir cosas que no hemos dicho nunca. Y ese es el objetivo, replantear la historia de las neurociencias en 45 minutos. Entonces, lo primero que debemos tener en claro es que la historia de las neurociencias, primero que no hay una historia de la neurociencia, sino que hay muchas, todo depende del historiador que las va a contar, ¿no? Pero en conjunto, por eso conviene decir historia de las neurociencias y no historia de la neurociencia como si hubiera una sola, ¿no? Entonces, el punto es que en torno a esas formas N de plantear la historia de las neurociencias, hay algunos puntos que no están correctamente bien planteados. El primero es sobre el origen de las neurociencias. Y el segundo es sobre el rol que tiene en esa historia, ¿no? Finalmente toda historia es necesariamente un montaje sobre una cronología, ¿no? Y cuando vemos en los anales de la historia de la neurociencia ese montaje sobre esa cronología, vemos pues que el Perú aparece, pero con trepanaciones craneanas, ¿no? Cuando se hablan de las trepanaciones craneanas aparece el Perú. Y luego hay una ausencia total. Y eso creemos que eso está mal planteado, ¿no? Entonces, esos son los dos puntos que hemos identificado sobre los que vamos a trabajar en esta conferencia para lograr nuestro objetivo, que es replantear la historia. El primero tiene que ver sobre hacer una consideración sobre la cuestión del origen de las neurociencias y el segundo sobre el rol que juega el Perú y en particular San Marcos y en específico San Fernando. Entonces, si agarramos a cualquier historiador de la neurociencia, de las neurociencias, y les hacemos la pregunta de cuál es la presencia del Perú en esta historia, entonces nos hablará necesariamente
nos hablará de tiempos prehispánicos. Si no hace mención a esto, es probable que este historiador no esté tan informado o digamos solamente mantenga una línea eurocéntrica al momento de contar la historia. Pero si más o menos tiene cierto horizonte, va a incluir dentro de su relato las trepanaciones prehispánicas, ¿no? Y una anécdota con respecto a esto es que en el siglo XIX, Broca, ¿no? El del área de Broca, expone cráneos de trepanaciones de pacientes que fueron trepanados procedentes de excavaciones de territorio inca. Los cráneos que expuso Broca eran de aproximadamente el año 1400. Es interesante, todo esto está contado en el libro de Finger que se llama Trepanation. Es interesante las citas que se hacen al discurso que dio Broca cuando presentó estos cráneos. Porque a Broca, queda claro, le sorprende que en un mundo, digamos, bárbaro, en un mundo que no ha sido todavía descubierto por, por Europa, así piensan, en un mundo prehispánico, ¿no? Haya avanzado tanto el conocimiento sobre el sistema nervioso. Eso le sorprende, lo dice mismo, empieza y dice, ¿no? Qué tremendo es esto, ¿no? Que han avanzado enormemente, ¿no? Le sorprende, ¿no? Y hace la mención que los cráneos evidencian logro quirúrgico, ¿no? Es decir, que el paciente sobrevive al procedimiento y por lo tanto hay estructuras de tejido cicatricial que no hubiera, si el paciente hubiera muerto, no habría, ¿ya? Entonces, esto llama la atención. Si esto es cierto, que parece ser cierto, Broca en estos momentos, y si todos estamos conectados con todos, y es más cierto eso de que no puedes agitar una flor sin alterar una estrella, entonces ahorita Broca debe estar sacudiéndose en su tumba con lo que vamos a hacer. Y si le hacemos esta pregunta al historiador, a nuestro historiador que hemos invitado, ¿no? A nuestro historiador de la neurociencia, le decimos, ¿dónde están los orígenes primeros de la neurociencia? ¿Cuál es la neurociencia más antigua de la que se conoce? ¿No? Y seguro se va a poner griego y nos va a hablar de Hipócrates y este libro sobre la epilepsia, de la enfermedad sagrada. Lo mismo, por ejemplo, hace Eric Kandel en su libro monstruosamente básico que se llama eh, neurociencia, principios de neurociencia, ¿no? Tú entras al principio de neurociencia que tiene cerca de 1000 páginas o 1500 y lo primero que encuentras en las 3, 4 primeras páginas es una cita de Hipócrates, ¿no? Como uno de los primeros que hace referencia al encéfalo, al encéfalo. Ojo, la traducción al español del libro Principios de Neurociencia, en lugar de poner encéfalo, ha puesto cerebro. Pero eso es un error de los traductores, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Cuando un traductor ve la palabra brain, pone cerebro, pero en realidad quiere decir encéfalo. Y en el texto, en los fragmentos que han quedado del texto de Hipócrates, él dice encéfalo. A mí me pareciera que la palabra cerebro es posterior, ¿no? Porque Platón, Homero, en la Ilíada, por ejemplo, también hablan de encéfalo, no hablan, raro que hablen de cerebro. O sea, me refiero a la palabra griega que usan, ¿no? Usan la palabra encefalos, ¿no? La palabra cerebro me parece que debe tener otro origen, pero eso vamos a dejarlo ahí. El punto es que nuestro historiador se pondría griego y nos diría Hipócrates, ¿no? Almión de Crotona, anterior a Hipócrates, ¿no? Y un poquito, 2 siglos después, Herófilo y Erasístrato, estos profesores de anatomía que justamente estuvieron en ejercicio cuando en Alejandría, por edicto real, ¿no? Se decretó que estaba permitido otra vez hacer disecciones de cadáveres, ¿no? Se duda si Hipócrates hizo disecciones de cadáveres, seguramente hizo disecciones de cadáveres de animales, estamos hablando de disecciones de cadáveres humanas. Y de Almión no se conoce, no, de él mismo no hay testimonio directo, hay solamente fragmentos, y el primero que dice que Almión disecó cadáveres humanos es un tío que vive 4 siglos después, ¿no? Y ya como que no es muy confiable, ¿ya? Pero un poco la tendencia es a considerar que estos primeros eh, eh, padres de la neurociencia
¿no? Serían Hipócrates, Alcmeón, y no habrían hecho disecciones de cadáveres. La disección de cadáver se pondría de moda en época de Herófilo y Erasístrato, y ellos dos pues capitalizaron todo eso, ¿no? Hicieron su TikTok, se volvieron famosos, y ahora los conocemos como los padres de la anatomía, ¿no? Aerófilo, Erasístrato y todos esos compañeros. Ese periodo de gracia que se permitió para poder hacer disecciones de cadáveres se cerró, no quedó abierto, se cerró pronto, cae, muere el tío, Alejandro, eh, bueno, entra en decadencia, toda la cosa, ¿no? Se cierran las normas y otra vez volvemos a la prohibición sobre la disección de cadáveres. En la época de Cristo, por ejemplo, eso es inimaginable, ¿no? Y, por ejemplo, cuando Galeno ya está trabajando, él trabaja pues con animales otra vez, ¿no? El nervio de Galeno me parece que está descrito en cerdos. Eh, y así, siglo tras siglo, ¿no? Nos seguirá contando, nuestro historiador de la neurociencia nos seguirá contando un relato. No nos importa su relato ahora, lo que sí nos interesa era sobre los orígenes, porque pareciera haber consenso que sobre los orígenes de la neurociencia tenemos que fijarnos en Hipócrates o en Almión de Crotona. Y, y eso nosotros creemos que, así dicho, ahí está expuesto cuál es el problema que vamos a atacar hoy día. El error es el siguiente, que no se ha prestado la debida atención ni a la anatomía ni a la fisiología del filósofo Platón. Platón, para quien tiene debilidad por la filosofía o por los estudios filosóficos, es un tío que vive muchos años, y escribe mucho. Es probablemente el escritor, el filósofo más antiguo del que nos quedan sus obras completas, o más o menos completas. De todo el resto de filósofos, incluyendo Aristóteles, ¿no? Lo que nos quedan son fragmentos o anotaciones, pero de Platón prácticamente ha quedado todo el USB, toda la obra ha quedado completa, ¿no? De tal forma que se puede hacer filología platónica, estudios sobre la obra y la evolución misma de la obra, ¿no? Porque Platón hubiera sido lindo que deje escrito en qué año escribió cada diálogo, que feche los diálogos, pero no hace eso, ¿no? Entonces son centenares de bibliotecas que se van acumulando, vidas y vidas de investigadores, para llegar a comprender, primero para leer todo Platón, y segundo para ir imaginándose cómo es que Platón ha concebido sus obras. Un poco ya después de varios siglos, te imaginarás, a eso se le llama recepción platónica, ¿no? Y te imaginarás que la recepción platónica tiene 25 siglos, ¿no? Entonces es como que bastante antigua. Ya, esta recepción platónica llega a un consenso en torno a considerar que no hay un Platón, sino hay tres Platones. El primer Platón es prácticamente socrático, es Sócrates. En los diálogos de este primer Platón, el que más habla es Sócrates. Son los diálogos aporéticos. En el segundo Platón, ya Sócrates deja de hablar, pero también habla, pero hablan otros. Más o menos habla Sócrates. Y ya en este segundo Platón se dice que ya es más Platón que Sócrates. Este es el momento en el que se empiezan a desplegar las teorías de las ideas, de las formas y todo eso. Y el tercer Platón es el que se conoce como el Platón mayor, el Platón oscuro, el Platón indescifrable, el Platón denso. Muchas veces se ha dicho incluso que este Platón desmiente al anterior, ¿no? Y se suele considerar que este es el verdadero Platón, ya liberado de la influencia socrática. Esta explicación inclusive tiene un lado estético, porque cuando vemos los diálogos de este Platón tercero, ya casi Sócrates no habla nada. O sea, nada, nada. Es como que una línea y lo único que dice, Sócrates, dos puntos, estoy de acuerdo, siga usted, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, como que lleva a pensar que ya es más Platón el que está ahí. Bueno, a este Platón tercero, uno de los diálogos se llama Timeo. Y ese es el diálogo que nos va a permitir replantear todo este asunto. El hallazgo que replantea el origen de la neurociencia, ¿no? Que el que estamos contando nosotros, ¿no?
o que al menos obliga a discutir dicho origen, ¿no? El origen que hemos planteado de Hipócrates, enfermedad sagrada, Almión de Crotona, ¿no? Erasístrato y toda esa gente, ¿no? El discurso en el cual nunca se menciona a Platón, nunca, nunca, no hay autor que lo mencione a Platón que haga historia de la neurociencia, ni siquiera historia de la neurociencia antigua lo menciona. Siempre van con, o sea, lo mencionan, pero lo mencionan así como uno menor, ¿no? Como si no hubiera hecho neurociencia, ¿ya? Y lo que nosotros encontramos fue, esto fue un hallazgo que hicimos eh, en filosofía en la Universidad Católica, ¿ya? Que en este pasaje del libro Timeo, el pasaje se llama 69-73. Así como en la Biblia se suele dividir en versículos, capítulos, los libros antiguos también de Platón igual se dividen. Entonces, desde el pasaje 69 hasta el 73, en todo ese segmento, ahí está explícitamente puesto una neurociencia. Entonces, un poco la conclusión a la que llegamos es que Platón no es solo el mayor de los filósofos, ¿no? Se ha dicho eso ya desde el siglo XIX, que Platón es tan grande que toda la historia de la filosofía no son sino notas al pie de página de sus diálogos, ¿ya? Entonces, Platón no solo es el mayor de los filósofos, sino es el autor de una neurociencia, ¿no? La neurociencia, por cierto, más antigua actualmente disponible, porque la otra sería la de Almión de Crotona, pero Almión de Crotona no ha quedado obra. Y la otra sería de Herófilo y Erasístrato, pero de esos tíos no ha quedado obra. Y la otra sería la de Hipócrates, que es la enfermedad sagrada. Pero cuando se lee, compañeros, y esto lo hicimos el año pasado a propósito de un curso que dimos con el colectivo EduNeuro, cuando leemos contrastando la enfermedad sagrada de Hipócrates con el Timeo platónico, queda bastante en evidencia que Hipócrates en el mejor de los casos, te lo digo así, Hipócrates en el mejor de los casos tiene una protoneurología. Digamos, está muy interesado en las cuestiones clínicas, Hipócrates. En cambio, la neurociencia de Platón es claramente neurociencia, no está sesgada por el lado clínico, ¿no? O sea, le interesa la totalidad, no solamente el sistema nervioso enfermo, sino el sistema nervioso en sí, ¿ya? Eh, y además el timeo es más detallado. Hipócrates solamente habla del encéfalo dice, pero solamente habla del encéfalo, no habla nada más del sistema nervioso. Platón habla del encéfalo, de la médula espinal, del bulbio, de los huesos, de los músculos, le llama carne, la carne dice, de la piel, de los pelos, de las uñas, del corazón, del pulmón. Dice que como el corazón se emociona tanto, el demiurgo cuando construyó el cuerpo, Platón no dice Dios, dice el demiurgo cuando construyó el cuerpo, sabiendo que el corazón se iba a agitar encolerizado, le puso a los costados una almohada para que se pueda recostar, ¿no? Y esa almohada son los pulmones. Así dice Platón. Y más abajo dice que el vaso es el pañuelo para limpiar el hígado. No, es un poeta, Platón, además, ¿ya? Pero eh, la poesía pues le da otro leve, ¿ya? Entonces, está escrito ahí más términos que en el mismo Hipócrates, que solamente menciona encéfalo y punto, ¿no? En Platón hay mucho más presencia del cuerpo y de la hegemonía del sistema nervioso en ese cuerpo. Y ya sabemos que Platón siempre consideraba el cuerpo y el alma. Y entonces el sistema nervioso articula cuerpo y alma. Eso es una neurociencia cabal, la más extensa que se encuentra conservada. Entonces de esto surgen algunas preguntas, ¿no? La pregunta es, ¿y qué tan distinta es la neurociencia de Platón? Recontra distinta, ¿no? ¿Y es cierto que la neurociencia de Platón puede resolver el problema mente-cerebro? Sí, es cierto.
La neurociencia de Platón es una neurociencia del cuerpo. Este término es bastante reciente, ¿no? El neurociencia del cuerpo es un término que no tiene ni 10 años de existencia. Hace referencia a lo que desde la década de los 90 podríamos llamar la nueva anatomía, es decir, esa disciplina anatómica que está encaminada a entender el cuerpo ya no del cadáver, sino el cuerpo vivo. Eso también se llama neurociencia del cuerpo, justamente, ¿no? Y lo de Platón es una neurociencia, en efecto, es una neurociencia del cuerpo. Y esta pregunta puede ser incluso también tener lugar, ¿no? ¿Por qué ha pasado desapercibida esta neurociencia de Platón? ¿No? ¿Por qué ahorita se resalta más la visión inclusive de Aristóteles, aun cuando Aristóteles le resta importancia al sistema nervioso, pero se hace más énfasis en el Aristóteles científico que en Platón científico? ¿Por qué los autores que vinieron luego, 2500 años, han hablado de otras, de la neurociencia más de influencia hipocrática, y esta neurociencia platónica pasa completamente desapercibida? ¿Por qué pasa eso? Bueno, esencialmente es porque los filósofos, cuando han leído el Timeo tiene tres partes. La primera parte, que es cosmología, ahí Platón explica cómo se origina el universo. La segunda parte, que es la biología, ahí Platón explica cómo se originan los seres vivos. Y la tercera parte, que es medicina, ahí se explica, ¿no? Cómo Platón explica las enfermedades y los tratamientos, ¿no? Obviamente que en esa parte de la medicina hay mucha influencia de la teoría de los humores hipocráticos. El mismo Galeno dice que Platón estudió medicina con Hipócrates, ¿ya? O sea, no, Platón no desconocía la presencia de Hipócrates, pero su neurociencia es distinta a la neurociencia de Hipócrates. Y lo que vemos es que 2500 años ha pasado desapercibida, porque quienes esencialmente han leído a Platón, luego de Platón, han sido filósofos. Y los filósofos, cuando se han encontrado con la primera parte de la cosmología, han estado muy contentos. Pero cuando ya entraban a la parte de la biología, ya sentían que no era su territorio. Y cuando finalmente ya Platón entraba a hablar de medicina, los filósofos agarraban sus cosas y se quitaban. Decían, no, esta es otra cosa. Este es el Platón oscuro, este es el Platón denso, este es el Platón mayor, este es el Platón 3. No, aquí ya Platón está en otra cosa. Hasta podría ser que está que se desdice de todo lo que ha dicho antes. Eh, y por otro lado, es raro, y eso yo me he dado cuenta, mira, a posteriori, es raro que un médico o alguien que estudia medicina o alguien que ha estudiado medicina termine en una escuela de filosofía. Y más, digamos, fanatizándose con el mayor de los filósofos, ¿no? Y eso un poco fue lo que me sucedió. Todo esto, para ir cerrando, lo estamos contando en un paper que hemos llamado La neurociencia de Platón y que hemos terminado de escribir hace un mes y que hace poco, bueno, ya se ha mandado a un journal, ¿no? Donde estamos contando este hallazgo. Ya, y con todo esto, entonces queda claro que tiene que replantearse el origen de la neurociencia. Sí, parece claro, ¿no? Y el asunto del rol del Perú en todo esto, ¿no? El asunto es este, que el Perú hace posible todo esto. El hallazgo lo estamos haciendo acá, para empezar. Y esto nos lleva a la siguiente conclusión. Cualquier historia de la neurociencia, ya no importa si menciona o no menciona a las trepanaciones. Cualquier historia de la neurociencia que obvie la presencia del Perú será a partir de ahora una historia incompleta. Y esta va a ser nuestra ley. Y voy a demostrar por qué. Lo que he explicado hasta ahora es que la neurociencia tiene que replantear la discusión sobre sus orígenes y ponerle énfasis en aquello que no ha visto. Y no solamente la neurociencia, también la filosofía y también la medicina, porque resulta que la neurociencia de Platón es una neurociencia que explica no al sistema nervioso del cadáver, sino al sistema nervioso de la persona viva. Eso que requiere la medicina a gritos desde hace siglos
y que se hace una exigencia cada día más, ¿no? Y, por ejemplo, cuando dicen, necesitamos hacer una medicina personalizada. Claro, para hacer una medicina personalizada tenemos que comprender el cuerpo personal. Eso es una anatomía, no del cadáver. Atender a un paciente no con el arquetipo del muerto, sino con un arquetipo de la persona viva. Y esa, esa anatomía está en Platón. Está en Platón. ¿Ya? Entonces, damos control enter, ¿no? Hasta ahorita hemos dejado atrás ya el problema de los orígenes y ahora vamos a ver el asunto este de el rol del Perú, este lugar que ocupa un cóncavo lugar en el pecho, como dice Ricardo Quesada. Necesariamente tengo que incurrir en una falta a partir de ahora y voy a hacer por ello algo autobiográfico y bueno, así va a ser. Yo estudié medicina en San Fernando eh, y creo que toda la historia que me ha pasado puede ser obviada hasta el año 2008, cuando la doctora Nelly Lang, profesora aquí de San Fernando, mi asesora de tesis de grado y mi asesora de tesis doctoral, eh, aquel año, 2008, me habló de Pedro Ortiz Cabanillas. Yo en ese momento estaba en quinto de medicina más o menos y no tenía, nunca había llevado nada de neurología, ni neurosemiología, ni neuro de medicina interna en el Rebagliati, ¿ya? Donde Ortiz dictaba de modo continuo y ordinario. El destino había querido que yo no lo conociera de esa forma. El destino quiso que él nunca me ponga una nota y eso lo hace hermoso y bello. Eh, y el 2008, yo más o menos en quinto de medicina, por primera vez escucho el nombre de Ortiz, Pedro Ortiz, en boca de la doctora Nelly Lam. Es ella la que me cuenta de él. El tiempo pasa, tú sabes, el tiempo pasa, y yo cada vez que ocurría esto, cada vez que me metía más en esto y pensaba y conversaba y la doctora me hablaba y demás, me convencía sobre la necesidad de querer conocer a Pedro Ortiz, ¿no? Esta época yo estoy viviendo todo un proceso revolucionario porque he descubierto la neurociencia. Quizá la palabra neurociencia ya la conocía, pero descubrí la neurociencia en sí misma. La investigación en neurociencia, me empecé a interesar mucho por autores que estuvieran en esto. Casi me tatúo la palabra neurociencia en algún lugar de mi piel. Pero no pasó así. Pero estaba en un proceso de ebullición con este asunto. Y en ese contexto entonces elaboré una estrategia, esto nunca lo he contado, ¿ah? Elaboré una estrategia para conocer a Pedro Ortiz. No era difícil, tú dirás, pero ¿qué tanta cosa? Fácil era acercarse y decirle, sí, hola, soy yo, etcétera, o mandarle un correo. Yo no quería hacer eso, porque yo no quería simplemente dar muestras de existencia. Yo quería quedarme a su lado. Y eso era distinto, porque ya no era simplemente cuestión de decirle aquí estoy o de mandarle una carta, sino de establecer un puente, una correspondencia. Eso era lo que yo estaba buscando. Y obviamente uno siempre siente que pues te faltan miles de siglos como para estar a la altura de poder hacer algo así, ¿no? Entonces, elaboré una estrategia que la llevé a cabo entre el año 2008 y 2009. Lo primero fue crear un grupo estudiantil aquí en San Fernando que llamamos CEFIN, Sociedad Estudiantil para el Fomento de la Investigación y las Neurociencias. La doctora Lang estuvo presente como miembro fundador de este colectivo. A los 2 años adherimos a Pedro Ortiz al colectivo y bueno, casi más de la mitad del tiempo de existencia de estas iniciativas, los asesores mayores siempre fueron la doctora Lam y Pedro Ortiz Cabanillas. Además, iniciamos este proyecto que fue inventar una revista llamada Anastomosis, ¿no? Nos propusimos producir una revista Anastomosis
que le llamamos anastomosis y que salía una vez al año. Publicamos el primer número de la revista justamente como pretexto para acercarnos a Pedro Ortiz. La revista era un panfleto así, te imaginarás cómo. Tenía más pasión que cualquier cosa. Eh, ya es ahora una cosa así ya mitológica esa revista. Y la doctora Lely Lam fue la que se encargó de llevarle a Ortiz la revista para mostrarle la existencia de lo que estábamos haciendo y para pedirle que nos diera un tiempo y poder conversar con él, ¿no? En particular que yo tenía interés de conversar con él. Así conozco a Pedro Ortiz Cabanillas en febrero del 2009 en el Paraninfo de San Fernando y en ese momento, cuando él voltea, me mira, yo le toqué por el hombro y le dije, él volteó y le dije que era yo, y él me miró y me dijo, bueno, me dijo algo muy lindo que no te voy a decir, pero yo sentí en ese momento que durante 2 años que por cierto había dejado de estudiar medicina, porque hay que decir las cosas como son, y a veces el estudiante de medicina está muy saturado de cursos de la carrera y no le deja tiempo para estudiar. Yo lo que quería era estudiar, no quería dar exámenes, no quería que me llamen la asistencia, no quería tareas. Yo tenía demasiadas tareas, demasiadas asistencias pendientes, demasiadas lecturas y estudiar medicina no me daba tiempo. Entonces dejé de estudiar medicina un poco para dedicarme a estudiar verdaderamente. Y 2 años me había preparado justamente para eso, ¿no? Para llegar a ese punto de estar frente a Ortiz en ese momento. Lo misterioso fue que bastante pronto me di cuenta de que yo había confundido todo, que durante esos 2 años me había dedicado a leer toda la neurociencia que había podido encontrar, no solamente en español. Me he vuelto fanático de conseguir revistas. En esa época empecé a conseguir accesos para journals, así como el Libgen, el C-Hub ahora, ¿no? Los que en ese momento estaban de moda, y prácticamente cualquier revista que salía, cualquier paper de neurociencia, yo estaba, yo estaba alucinado con todo eso. Estaba como que súper al tanto de todo ello. Creía así que iba a estar en la altura de poder hablar con Ortiz cuando me acerque a él. Y durante 2 años me di de lleno a estudiar eso. Conocía la obra de Eric Kandel, de los neurocientíficos, ¿no? Me había regalado a mí mismo por mi cumpleaños, me había regalado el Principios de Neurociencia. Es decir, fue glorioso caminar ahí por Amazonas, tú sabes, San Fernando siempre va a Amazonas, ¿no? Caminar por Amazonas con el Principio de Neurociencia en versión pirata, que eso pesa, yo le pesaba, pesa 6 kilos. O sea, era como meterlo en tu mochila y caminar heroicamente por Abancay, sabiendo que estabas, pues, habías hecho la mejor inversión, ¿no? Que no importaba ya haber ayunado, sino que era la mejor inversión tener ese principios de neurociencia de Eric Kandel, ¿no? Entonces, imagínate tanto de estar leyendo todo esto, conocerlo a Pedro Ortiz, ¿no? Para conocerlo a Pedro Ortiz y poder hablarle de alguien, ¿no? Para poder hablar por lo menos, ¿no? Y no, wow, wow, ¿no? Y de pronto me doy cuenta de que Ortiz no se parecía en nada a lo que yo me había imaginado. Yo estaba al tanto de las novedades en neurociencia y Ortiz no estaba al tanto de nada de eso. Y me percaté que Ortiz parecía estar en otro mundo. Ese fue el impacto que sentí cuando empecé a escucharlo en clases. Parecía como poseído. Cuando daba clases Ortiz, parecía que te hablaba en otro lenguaje. O sea, no, español, pero no hablaba así como hablamos todos. Hablaba en otra cosa. Eh, Declaramos que la Cefiña y anastomosis se entregarían por completo al proyecto de Ortiz y le propusimos ser nuestro asesor. Ortiz aceptó, obviamente, porque él aceptaba todo.
Y quizá le habrá seducido el hecho de vernos tan intensos, ¿no? El hecho de ser tres con la doctora Lam, ser cuatro, ¿no? Y parecer que éramos legión, ¿no? Hacíamos una revista, eh, escribíamos nosotros mismos, y misteriosamente cuando escribíamos parecía poesía. No queríamos ser científicos, no queríamos ser poetas, no queríamos creer en nadie. Alguna vez nos preguntaron, oye, pero tu grupo no está inscrito. No, no está inscrito. Es real. Bueno, así nos vinculamos con Ortiz. Fuimos el último grupo estudiantil que Ortiz lideró y formó parte activa en San Fernando. Este grupo se llamó CEFIN, como hemos dicho. Y el cuaderno 2 y 3 de Anastomosis ya contaron con la presencia de Ortiz, escribiendo él mismo dentro del cuaderno y revisando el material, ¿no? Y ese fue un poco el vínculo que tuvimos. Eh, me, me siento muy bien con con mi exigencia médica al saber que los últimos años de Ortiz hice lo posible por incrementar su felicidad, mientras la coyuntura lo sacudía, lo atormentaba, lo golpeaba. Eh, Creo que las palabras que dimos, la fuerza que le pusimos, el empeño que le poníamos a la seriedad de estudiarle, le, le hizo bien. Yo me gradué el año en que Ortiz falleció. Una semana antes que falleciera, yo me estaba graduando. Pero fallecer no es el verbo, compañero. Tenemos que empezar a hablar en serio de la muerte. Hay que ser conscientes que nosotros, tú, yo, todos, nos vamos a ir, pero Ortiz va a seguir aquí, Ortiz va a permanecer. Dentro de 100 años otra persona estará en este lugar, si hay mundo, pero mundo habrá. Y habrá una persona en este lugar haciendo lo que yo estoy haciendo. Yo no voy a estar, pero Ortiz estará, seguirá estando. Me parece que hay que hablar en serio de la muerte. Y quizá convenga poner entre comillas eso de que Ortiz falleció en algún momento. Claro, ya no le podemos medir el pulso. No sé si eso sea importante. Desde entonces no he cesado de estudiar a Ortiz y empecé a estudiar filosofía en la Católica el año 2018, ¿no? Para comprender, ya habían pasado más de 5 años de egresado. Y siempre estaba esta duda, esta pregunta por todos lados de, ¿Ortiz ha hecho una teoría científica o es una teoría filosófica? ¿No? Y si es una teoría científica, ¿tiene que ser demostrada? ¿Ya fue demostrada o es solo una teoría? Entonces esas preguntas me llevaron a estudiar filosofía el año 2018, ¿no? Un poco para entender qué había hecho Ortiz, en qué consistía, no para leerlo, sino para saber qué era lo que había hecho. Si era ciencia, era filosofía, o qué era, ¿no? Y el primer hallazgo que me ha pasado en filosofía es el siguiente, que, que primero no quiero nunca dejar de estudiar filosofía y que esto pasa porque todos los filósofos, y cuanto más grande es un filósofo, más todavía, todos son igualitos a Ortiz. Todos son iguales, se parecen. Tú los lees y es como que están en otro mundo esos tíos. Están literalmente en otro mundo. No ven lo que ves tú, lo que veo yo. Pueden ver otra cosa.
Así son todos los filósofos. Yo no encontraba esa experiencia estudiando Ortiz, por ejemplo, aquí en San Fernando. Pero en la católica, en filosofía, todo el rato, todo el rato. Creo que es por la filosofía. Todo el rato te encuentras así con la patria de Ortiz. Y el segundo hallazgo fue que, ya estudiando filosofía, ¿no? Comprendes que a un filósofo no se le lee, sino a un filósofo se le estudia. Es decir, no es como que, yo ya leí a Platón porque una vez me lo leí. No, si tú realmente quieres leer a Platón, tienes que leerlo infinitas veces. Y eso también me di cuenta que era igualito a Ortiz. Que Ortiz no es un autor que hay que leer y hay que arrasar con el que diga que ha leído a Ortiz. A Ortiz hay que estudiarlo. Tú lo puedes leer, pero ese no es el verbo. Hay que leerlo y volverlo a leer y anotar y hacer resúmenes y aquí, porque Ortiz es de ese tipo, se parece a los filósofos. Por ejemplo, cuando alguien estudia filosofía, usualmente lo que hace no es saber toda la filosofía. Usualmente agarra a un autor y le entra a este autor, o a un periodo de la filosofía y le entra. Alguien que sabe sobre filosofía clásica no necesariamente sabe sobre filosofía contemporánea. Claro, tienen una idea, ¿no? Pero son ámbitos diferentes, porque es demasiado grande. Y lo que se hace no es leer, sino estudiarlos. Y esto es un poco lo que hace Ortiz. ¿Y por qué hay que resaltar esto de estudiarlo? Y acá empieza a aparecer San Marcos, ya mira, ve. Y es que San Fernando cuenta con estos dos programas, que Ortiz mismo los creó en la primera década de este siglo. Una maestría en neurociencias y un doctorado en neurociencias. Estos, la maestría y el doctorado, son espacios académicos que los ideó Pedro Ortiz Cabanillas para crear conocimiento original en el Perú en materia de neurociencias, comprometerse con un tema durante 2 años o en la maestría, o un tema durante 3 años y poder llegar a generar conocimiento. Ortiz tiene claro que está en el Perú. Hay una conferencia incluso donde por ahí se seduce con esa pregunta. Y sobre todo tiene claro que está en San Marcos, ¿no? La mayoría de sus libros, excepto dos, la mayoría, son como más de 10, los publicó como libros de autor. Eso quiere decir él pagando su propio recurso para que San Marcos lo publique. Y usualmente San Marcos se demoraba un par de años en publicar. Y por eso mismo, por ejemplo, el cuaderno 1 de Psicobiología Social, el último libro que publicó Pedro Ortiz, que por cierto quedan algunos ejemplares ahí en Paltex, en San Fernando, en el segundo piso, he visto, me parece que hay unos 3 ejemplares, así que los que tengan ahí interés pueden darse una vueltita por San Fernando. El libro está en oferta incluso. ¿Ya? Entonces, en ese libro, que se publica el año 2010, Ortiz ha puesto en la portada el año 2009, porque el libro está escrito en el 2009, pero San Fernando, bueno, San Marcos, se demora en la publicación un año. Aún a pesar de eso, toda la obra de Ortiz, la gran obra, ha sido publicada por San Fernando. Incluso el último libro, Neurociencia Clínica, el último libro que escribió Ortiz y que dejó inconcluso, ha sido publicado por San Marcos, perdón, el año 2019. ¿Ya? En su proyecto editorial también participa la Universidad de Lima, el 98, y la Universidad de Ciencias y Humanidades, el 2008, siendo el fondo editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades el espacio que se ha comprometido luego luego que perdimos la posibilidad de medirle el pulso a Ortiz. La Universidad de Ciencias y Humanidades se ha comprometido bastante bien con la causa de publicar la obra de Ortiz, ¿no? Y a propósito de eso, este año se está publicando un libro justamente con el fondo editorial de la UCH y que se va a presentar en la Feria Internacional del Libro. Un libro de Pedro Ortiz Cabañas. Entonces,
Este posgrado de neurociencias, ¿no? Es un espacio académico que lo funda Pedro Ortiz, ¿no? Y si lo vemos así con la debida perspectiva, es un programa pues en la Universidad Decana de América, ¿no? Nada más y nada menos. Ahí está Ortiz, ahí está creando ese espacio para que se cree conocimiento original en este país. En filosofía entendí lo siguiente, entonces, ¿no? Todos los filósofos son como Ortiz, ¿no? Respiran su mismo aire, ¿no? Y sobre todo, bueno, no todos los filósofos, sobre todo aquellos filósofos que tenían sistemas filosóficos. No todos los filósofos tienen sistemas filosóficos. Los sistemas filosóficos son herramientas, instrumentos conceptuales que desarrollan los filósofos, que crean los filósofos, que el filósofo lo produce, ¿no? Es como lo que podríamos decir su teoría, ¿ya? Un sistema filosófico es una teoría, es una es como un algoritmo de conceptos, ¿no? que produce un filósofo, usualmente pues luego de un largo periodo de tiempo, ¿no? Hay distintos sistemas filosóficos, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, para explicar algunas partes específicas. Sistema filosófico, por ejemplo, solamente para explicar la política, ¿no? Eh, ¿No? Pero en particular lo que nos interesa resaltar son los sistemas filosóficos totales, ¿no? Que son explicaciones que reinterpretan o buscan reinterpretar la totalidad del universo, ¿no? Eh, si Dios mira el mundo en algún momento, lo que diría es, veo que he creado muchos filósofos, pero no tantos sistemas filosóficos. ¿Ya? Es un poco esa es la proporción. Filósofos hay un montón, sistemas filosóficos no tantos. ¿Quiénes tienen sistemas filosóficos? Platón, Aristóteles, ¿no? Plotino tiene un sistema bellísimo, de verdad. ¿Ya? Es un neoplatónico del siglo II. Plotino me parece que está respirando el mismo tiempo que Galeno. Hegel tiene un sistema filosófico, Marx, Kant, Husserl, entre otros, ¿ya? Nietzsche, por ejemplo, tiene un sistema que demuele todos los sistemas filosóficos, ¿no? Ese es su objetivo del sistema, ¿no? Demoler a todos los sistemas. Y Wittgenstein también tiene no sé si diríamos una estrategia, un sistema, pero sí tiene una estrategia que demuele a los sistemas filosóficos. ¿Ya? Eso es un sistema filosófico y Ortiz se parece más a los filósofos que justamente tienen sistema filosófico, ¿no? A tal punto que yo le invito a cualquiera, ¿no? A agarrar alguno de estos autores que he mencionado y que no son todos, ¿eh? Son muchos más, tampoco tantos, pero invito a leerlos a profundidad, a estudiarlos y a hacer el contraste entre el sistema filosófico de Ortiz y el sistema filosófico de Platón, el sistema filosófico de Ortiz y el sistema filosófico de Aristóteles, el sistema de Ortiz con Plotino, y así con cada uno de ellos. ¿Ya? Y se van a encontrar enormes sorpresas sorprendentes. Sin embargo, Ortiz es raro entre los filósofos, ¿no? Cuando lo vemos caminar en medio de los filósofos, ¿no? Es decir, en el Olimpo, no todos, vemos que Ortiz es raro, ¿no? ¿Por qué? Porque los filósofos, por más buena onda que sean, eh, no necesariamente dialogan todos con todos, ¿no? Por ejemplo, un filósofo materialista no le invitaría a su mesa a tomar el café a un filósofo idealista, ¿no? Usualmente inclusive se toman como que uno está equivocado y el otro está en lo correcto, ¿ya? Eso, de eso va la historia de la filosofía. La historia de filosofía es un nuevo filósofo llega y dice, no, todo lo de acá está, vamos a replantearlo, ¿no? Y lo replantea, ¿no? Y así cada uno va replanteando, 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 ¿no? Y bueno, así avanza la filosofía, ¿no? Y en ese marco, Ortiz pues es raro, ¿no? Porque lo que hace es
dialoga con todos, ¿no? Ortiz tiene una capacidad en la cual puede sentar a su misma mesa a Agustín, a Plotino, ¿no? Son, digamos, idealistas, si se quiere, ¿no? Sentar a su mesa también, por ejemplo, a Marx, ¿no? A Engels, ¿no? Y lo mejor es que ellos solitos no hablan, pero cuando Ortiz está ahí, Ortiz los hace dialogar. Esa es su capacidad rara de Ortiz, ¿no? Y hay que decirlo, Ortiz no es un filósofo, ¿eh? Ortiz no es un filósofo, y hay que resaltarlo eso siempre. Ortiz es un científico, ¿eh? Pero tiene un mérito, y su mérito es ser sensible a algo que solo se ha revelado a los filósofos, no a los científicos. Hay verdades que se revelan de modo natural a un filósofo y un filósofo las comprende. Un científico como que no responde eso. La clásica pregunta de Dios, por ejemplo, ¿no? Hay preguntas que la teología puede responder, pero la ciencia no. Ya, del mismo modo, hay preguntas que hay cosas que solamente la captan los filósofos y no los científicos. Y Ortiz tiene el mérito de ser un científico raro que capta la sintonía de los filósofos, que se percata de algo que los filósofos se han percatado desde hace 2500 años, pero que los científicos han decidido obviar o no mostrar interés. De eso se percata Ortiz. Siendo un científico, le es concedida la posibilidad de contemplar la dimensión filosófica del mundo, del universo. Pero Ortiz es en particular, y esta es la definición que vamos a dar, ¿no? Es un médico, por lo tanto es un científico, es un neurólogo, ¿no? Y lo que hizo, ¿no? El gran esfuerzo de Ortiz, y resalto, y es como que la importancia de estar aquí en San Fernando, lo que hizo Ortiz fue crear un método clínico. O sea, no puede ser más médico porque ya la medicina no le alcanzaría, ¿no? O sea, Ortiz es recontra, absolutamente médico. O sea, tú lo hincas y ¡prum! Sale la medicina, ¿no? Entonces, así, si Ortiz suda, suda medicina, suda medicina, suda medicina. Es demasiado médico, ¿ya? Entonces no hay que estar, claro, como una metáfora, uno podría decir, sí, pero se parece a un filósofo. No, no, pero dejémonos de metáforas, y Ortiz es un científico, ¿no? Es un médico, un neurólogo comprometido con su causa, etcétera, y lo que se dedica a hacer, lo que quiere hacer, y eso es lo que justifica año tras año, durante décadas, ser profesor de San Fernando. Lo que Ortiz quiere hacer es un método clínico. Eso quiere hacer. Y en efecto lo hace. Lo hace y lo publica. Ya te imaginarás dónde lo publica. Obviamente en San Marcos. El primer libro es de 1996. El segundo es del 99 y el tercero, porque son 3 libros, Ortiz escribe, concibe, idea, planifica, ejecuta 3 libros para enseñar a hacer un examen clínico, un método clínico. ¿Cómo tenemos que preguntar? ¿Cómo hacer la semiología? ¿Cómo hacer la palpación? Todo eso está explicado en su método clínico. Eso es lo que quiere hacer. Eso, y mira, las 2 últimas décadas de su vida las consagra escribiendo esos libros. Cómo hacer el examen clínico, cómo explorar a un paciente clínicamente, pero explorarlo de verdad, no con el arquetipo del cadáver en la cabeza. Nosotros podemos saber mucha anatomía, anatomía del muerto, pero eso no nos garantiza entender los sentimientos, las motivaciones de alguien. Necesitamos una anatomía de los sentimientos, una anatomía de las motivaciones. Pero eso ya implica otra anatomía, pues, no la anatomía del cadáver. Para crear este método clínico, ¿no?
Ortiz desarrolla algo que lo va a hacer único. Y es que entre el año 1980 y el año 2011, es decir, 3 décadas de su vida, sus últimas 3 décadas, Ortiz va a desplegar un programa de investigación que él lleva adelante durante 30 años y dentro del cual ingresan todos los cursos que dicta, todos los libros que publica, ¿no? Los grupos que empieza a asesorar, ¿no? Y prácticamente, mira, 3 décadas de su vida las destina específicamente a desplegar ese programa de investigación. ¿Y qué hace en ese programa de investigación? Hace lo que hacen estos filósofos que te acabo de contar. Crea un sistema filosófico de la totalidad. Oye, pero Ortiz no es Entonces Ortiz es un filósofo. Ortiz es un científico. Él no quiere crear un sistema filosófico. En 1980 dice explícitamente que quiere crear un método clínico, pero que requiere un modelo teórico para eso. En otro momento él mismo va a decir que ya es en el propio proceso de estar diseñando el examen clínico que él se percata que ha creado un modelo que explica la totalidad, o sea, un sistema filosófico de la totalidad. Ortiz no ha querido, no es un investigador así como que dice, voy a partir de ahora a destinar 30 años a crear un sistema filosófico. No, él no está con eso. O sea, a él lo que le interesa es atender a un paciente y le está dando vuelta, 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 cuál es el mejor modo de comprender a una persona. Y dice, requerimos un modelo teórico para esto. Eso lo dice en 1980. Un modelo teórico. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hace raro a Ortiz, ¿no? Que queriendo hacer un examen clínico distinto, se toma 30 años ideando una manera. Ortiz mismo ni siquiera le llama sistema filosófico, ¿eh? Yo te digo que es un sistema filosófico, pero para Ortiz él le llama modelo teórico. O sea, así le llama, modelo teórico. ¿Ya? Y este es el año que Ortiz empieza a declarar su modelo teórico. ¿Ya? Te decía que en 1980, en una conferencia en octubre, en una conferencia, Congreso Nacional de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía, Ortiz presenta una conferencia donde expone cuál es el rol de los sistemas frontales, dice que quiere hacer un método clínico, dice que tiene mucho interés en los modelos informacionales por su potencia heurística y declara que necesita un modelo teórico que tiene que desarrollar. Todo eso lo dice en 1980. No estoy tan seguro de cuántos llegaron a escucharle en ese momento. Yo he tomado conciencia de todo eso que dijo en 1980 no hace más de unos años atrás, cuando hemos venido impulsando estos cursos como el que hicimos el año pasado que se llamó eh, eh, una introducción al origen de la teoría, ¿no? Donde leímos todos los documentos, todas las conferencias que hace Ortiz entre el 80, 84, 88, el 91, el 94, leímos sí, toda la conferencia en un curso, leímos, son 5 sesiones, destinamos esto, ¿no? Y ahí empezamos a percatarnos todo, toda la década del 80 y el 90, lo que había vivido Pedro Ortiz. Eso lo hemos comprendido 40 años después que estaba sucediendo. Dudo mucho, y no es por desconfiar digamos, de los contemporáneos, pero dudo mucho que alguien haya realmente entendido a Ortiz cuando Ortiz hablaba, ¿no? Ortiz no iba con subtítulos, ¿no? Estoy seguro que muchos le vieron, muchos le escucharon, pero pocos deben haber llegado a comprender realmente en 1980 que ese médico que estaba al frente, estaba declarando
que iba a poner de cabeza todo lo que sabemos. 4 años después, en otra conferencia, así del mismo tipo, Congreso Nacional de Psiquiatría, Ortiz eh, brinda esta lectura de este texto que se titula El rol de las neurociencias, probablemente una de las primeras veces que en el Perú se utiliza la palabra neurociencias, en la explicación de la actividad psíquica. Ahí tienes al fondo el texto que digitalizamos y que ojo, a todo el material de Ortiz se encuentra digitalizado y le pertenece a San Marcos, ¿ah? Está pendiente todavía que San Marcos, San Fernando se pongan a la altura de la historia y creen una plataforma donde se dé a conocer todo ese material. Todo el material lo hemos digitalizado gracias al trabajo que hicimos con la doctora Nelly Lam de un proyecto que hubo aquí financiado por el vicerrectorado para salvar todo el archivo de Ortiz. Todo eso lo hemos digitalizado. Estamos hablando de algo de 16 gigas de PDFs, ¿no? Donde hasta los poemas del colegio lo hemos digitalizado, ¿ya? Así que todo ese material está ahí para un poco al servicio del estudio y del cultivo de la memoria, pero seriamente, ¿no? De este personaje Pedro Ortiz Cabanillas. Entonces, te decía que en 1980 Ortiz dice que quiere crear un método clínico, pero necesita un modelo teórico, ¿no? Eh, Esto sucede en 1984, propone el modelo teórico. Aquí, en esta conferencia la propone, para mucha gente debe haber sido desubicado cuando Ortiz dice esto. Con esta finalidad, es decir, crear un modelo teórico, ¿no? Es conveniente partir desde muy atrás, mira, muy atrás entre comillas, desde el mismo inicio del universo, desde el mismo universo como objeto de estudio de la ciencia natural. A ver, con esta finalidad es conveniente partir desde muy atrás, desde el mismo universo como objeto de estudio de la ciencia natural. ¿Qué está haciendo Ortiz? Está declarando que su modelo teórico en realidad es un modelo del universo, un sistema de la totalidad. Ortiz habla así, no dice, vamos a crear una filosofía total, no, ni un sistema filosófico, no. Él dice, para poder dar cuenta de una forma distinta de ver a las personas y de explorarlas, tenemos que reinterpretar todos los fenómenos, inclusive los más antiguos, y tenemos que irnos muy atrás, hasta el mismo universo, y explicar desde ahí todo el devenir, todo el devenir del universo, que incluirá también el devenir de la galaxia, que incluirá también el devenir de la Tierra, que incluirá también el devenir de la vida, que incluirá también el devenir de la sociedad, y ahí encontraremos a la persona. Tenemos que replantear todo, nos está diciendo. 1984. Entonces la bibliografía que cita Ortiz en este momento, yo no sé, o sea, no sé cómo hizo para explicar esto, ¿no? Porque este gráfico está ahí. Quizá acompañaba a su exposición una suerte de filmina que proyectaba, ¿no? Este gráfico, que te percatas es un gráfico del espacio-tiempo, forma parte de la exposición. Este es el último gráfico que cierra esta ponencia, ¿no? Esto puede pasar desapercibido y quedar como algo anecdótico, ¿no? Ah, un gráfico. Pero en este gráfico Ortiz lo que está haciendo es una epistemología y está declarando cuáles son los niveles de complejidad del universo. Y la F de acá abajo quiere decir físico, el nivel físico. Luego viene el nivel químico, o sea, la materia ha evolucionado así. Ha pasado de lo físico a lo químico, a lo vital, biológico, a lo neural, a lo psíquico y a lo social. Esa explicación va a ser el corazón que Ortiz va a tener desde 1984 hasta el año 2011. Ese esquema de el universo está organizado en niveles de complejidad que son físico, químico, etcétera. Eso ya está claro en 1984 y eso es el esquema vertebral de la teoría. Estos son los 3 libros donde Ortiz
presenta el método clínico, y acá abajo he puesto dos papers donde hemos explicado ya la obra y la biografía de Ortiz. Y estos son, digamos, no todos, pero la mayoría de los libros que publica Pedro Ortiz. Acá hay que agregar los tres anteriores, pero estos son los libros donde Ortiz despliega toda su teoría. Todo esto empieza a publicarse en 1994. Ortiz tiene 61 años en ese momento. El primer libro es del 94, este libro azul de acá. Estos son algunos de los reconocimientos que recibe Pedro Ortiz en vida, ¿no? Recibe el grado de Amauta, recibe el grado de Gran Cruz en San Marcos, es nombrado Fellow de la Royal Society of Medicine, ¿no? Aparece en el libro que edita la Universidad de Cambridge, que se titula Who is Who in Medicine, ¿no? Esto aparece en 1996, ¿no? Lo del Fellow es del 96. Ortiz acaba de publicar su teoría en 94, ¿ah? La primera vez que publica su teoría es en 94. Y acá abajo una carta de Inglaterra que se la mandan un poco debido a la estancia que hizo Ortiz en los 70 allá. Y bueno, el médico jefe de allá le manda una carta de agradecimiento al Hospital Revalliati diciendo que, que felicitaba al hospital por formar a un profesional tan grande como Pedro Ortiz. Bueno, todos sabemos que Ortiz es genial. Tú podrías decir, no, ya sabemos eso, sabemos que es súper chévere, ¿no? Y sabemos que hizo algo único. Pero ¿qué tiene que ver esto con Platón? ¿Qué tiene que ver con la primera parte de la exposición? Ya quedó claro que con la primera parte teníamos que replantear el origen de las neurociencias. Pero ¿qué tiene que ver todo lo que estamos viendo de Ortiz con que la historia de las neurociencias tiene que ahora ser contada mencionando al Perú? Ya. Ahora bien, mi compañero, estudiando filosofía, yo encontré el Timeo, el, el texto de Platón que te he contado al inicio. Y como te dije, el Timeo tiene tres partes: una cosmología, una biología y una medicina. Ahí encontré, en la parte de la biología, encontré la neurociencia de Platón. Y me percaté de algo inmediatamente, que la neurociencia de Platón era, es, simétrica a la neurociencia de Ortiz. Esa neurociencia que Platón dejó intacta, mejor dicho, que dejó y ha quedado intacta durante 2500 años, coincidía como un guante con la neurociencia de Platón, con la neurociencia de Ortiz, perdón. La neurociencia de Platón, que queda explícita en el Timeo, Ortiz la desarrolla, la amplía. Llega un punto en que Platón dice, y el sistema nervioso lo vamos a dividir en tres, dice. No dice sistema nervioso, dice mielos. Mielos es sistema nervioso. Dice, y a la médula, mielos, vamos a dividirlo en tres. A la primera parte le llamaremos encéfalo, la segunda parte va a ser circular y la tercera parte va a ser oblongada, dice Platón. Pero no dice nada más, solamente dice que se divide en tres. Ortiz, en su teoría, desarrolla desde las células hasta la actividad consciente la tripartición del sistema nervioso. Es como si hubiera agarrado las hipótesis de Platón y las hubiera desarrollado. Y para desarrollarlo requería 50 años de experiencia de ser probablemente el mejor neurólogo que ha pisado nuestra historia de la medicina. Yo he explorado todo esto en mi tesis de doctorado, que espero este año presentar y cerrar este asunto. La tesis se titula Diálogo entre la sociobiología informacional, es decir, la teoría de Ortiz, ¿no? Y la filosofía platónica, ¿no? No debería llamarnos la atención esto. El mismo Ortiz dice repetidas veces en su obra que, que, que el que mejor ha ideado, imaginado en la naturaleza de las personas es Platón. Y es probable que a Platón sea el filósofo que más hace referencia. Yo alguna vez le pregunté quiénes eran sus héroes y me dijo tres. El primero era Platón,
el segundo era Jesucristo y el tercero era Marx, los tres. Decía, Platón te enseña a pensar, Cristo te enseña a orar y Marx te enseña a gritar. Y obviamente, como corresponde, la doctora Nelly Lang es asesora de este trabajo. Y bueno, pasemos a algunas conclusiones para ir cerrando. Nos hemos propuesto un objetivo bastante modesto. Empezamos diciendo que no, que era imposible. Bueno, me parece que hemos dado argumentos suficientes como para que se pueda creer en la convicción de lo que estamos planteando, que hay que replantear el origen de las neurociencias, ¿no? Que nunca se habla, que nunca se habla de Platón, ¿no? Y el origen de las neurociencias está en Platón. Y bueno, la tesis doctoral mía está ahí para dar testimonio de eso. Y un poco lo que hay que explorar es, ¿solamente Ortiz coincide con el más grande de los filósofos en una neurociencia? ¿Cómo es la visión de la república platónica, esa organización social ideal, desde el punto de vista de Ortiz? Entonces, queda todavía harta tela por, creo que se dice alta tela por cortar, ¿ya? En ese vínculo. Y ojo que solamente hemos establecido con Platón, ¿eh? Platón es uno de los tantos que tiene sistemas filosóficos totales. Yo lo que auguro es que este mismo hallazgo tan trascendental se repita digamos, en su propia potencia cuando hagamos el diálogo Aristóteles-Platón, Plotino-Platón, perdón, Plotino-Ortiz, Hegel-Ortiz, Husserl-Ortiz, Kant-Ortiz, Marx-Ortiz, ¿no? Hasta ahora solamente dos trabajos se han dedicado a esto. Tres. El primero es de Diego Yontop, que vincula a Ortiz en la línea de Hegel y de Marx. El segundo es la profesora María Rivera de Tuesta, filósofa de San Marcos, que vincula a Ortiz con el filósofo Maurice Merleau-Ponty, un fenomenólogo. Y el tercero es mi trabajo de doctorado, ¿no? Que vincula a Ortiz con Platón, sin más. Y eso es con respecto a la necesidad de replantear el origen de las neurociencias. Y la segunda conclusión a la que estamos llegando es que dado todo esto y dado el esfuerzo que ha hecho Ortiz al plantear su teoría, al proponer una neurociencia original, pues es que toda la historia de la neurociencia, cualquier historia de la neurociencia que se escriba actualmente y que no tome en consideración al Perú, es pues, queda claro, una historia que está incompleta. Y cierro con esto, mi invitación a todos a participar en las actividades académicas y culturales que lleva adelante el colectivo EduNeuro. Colectivo EduNeuro es un espacio libre que tiene una web en Facebook y que organiza periódicamente cursos y conferencias siempre destinados a estudiar la obra de Pedro Ortiz. En los cursos y conferencias se brinda acceso a todo el material que se vaya a trabajar sobre Pedro Ortiz. Son, son espacios enteramente dedicados al estudio, ¿no? Más que dar certificaciones de alguna suerte de capacitación en temas de Ortiz, lo que se hace es organizar un grupo, estudiar a profundidad algún tópico de Ortiz, eventualmente escribir un paper, ¿no? Aplicar a Ortiz a la discusión de algún libro, ¿no? Ese tipo de actividades, ¿no? Los invitamos al Facebook, a unirse al Facebook del colectivo de un euro, que es el espacio académico que diría viene impulsando con mucha fuerza y seriedad los estudios sociobiológico-informacionales. Segundo, invitarlos también a participar en el seminario. El seminario es una tradición que hemos fundado aquí en San Fernando desde el año 2021. Ocurre 2 veces al año, es gratuito, es digital, y lo que usualmente hacemos es poner en diálogo a Ortiz con un teórico, un filósofo, o agarrar un libro de Ortiz y leerlo a profundidad.
El primer seminario lo dedicamos a estudiar el libro El Cuaderno 1 de Psicobiología Social. El último seminario lo hemos destinado el seminario de febrero, de enero de este año, lo hemos destinado a establecer el diálogo entre Ortiz y el filósofo Gilbert Simondon. El anterior lo destinamos a establecer el vínculo entre Ortiz y el filósofo, bueno, y el profesor Fred Speer, ¿no? Creador de la disciplina de Gran Historia. Entonces, este espacio se organiza 2 veces al año, es digital y es impulsado por aquí, por San Fernando, y por el grupo de investigación Neurón de neurociencias aplicadas liderado por la doctora Nelly Lam. Actualmente estamos organizando la 8ª edición del seminario y pues les invitamos a formar parte de ello. Usualmente se hacen los sábados de 7 a 9 y todo lo relativo a cuándo y cómo a través del Facebook del grupo EduNeuro. Tercero, invitarlos también a ser héroes, ¿no? A vivir la aventura de crear conocimiento original en neurociencia y por lo tanto de participar de este programa de neurociencias que existe aquí en San Marcos. Este programa, vuelvo a decir, es la plataforma para empezar a generar conocimiento original. No es un programa específicamente para leer a Ortiz, es un programa para crear conocimiento original. Eso hay que diferenciar. Eh, eh, o sea, es mucho más que leer Ortiz. Y eso lo hace súper potente. Único además en el Perú y en la región. Y que bueno, es un orgullo que esté aquí en San Fernando, en San Marcos, y está ahí para que durante 2 años en una maestría o 3 años en un doctorado, una persona se comprometa a un solo tema y lo explore y lo explore. La posibilidad de crear conocimientos en neurociencias es enorme y no tiene por qué ser solamente de corte cuantitativo. Sobre todo me pareciera que la potencia de los estudios cualitativos explota cuando metemos en la fórmula la teoría de Ortiz, la presencia de Ortiz y un programa, una plataforma que brinda un espacio de 2 o 3 años para estudiar ese mismo tema cada vez más a profundidad. Y finalmente, una invitación que es un pedido, si se quiere, una invocación, pero al mismo tiempo esto es una declaración eh, de imposibilidad. Y es llevar adelante el método clínico de Pedro Ortiz, que es lo que Ortiz ha creado. Obviamente para esto eh, se requiere de un espíritu médico, ¿no? Que quiera un poco levantarse del lodo de su tiempo y dejar de hacer historias clínicas para hacer lo que Ortiz llama una biografía clínica. ¿Es viable esa visión de Ortiz? ¿Es llevadera? ¿Se puede ejecutar? ¿Va en contra del sistema? ¿Es asistemática? ¿Tiene sentido sugerir que en algún hospital del Perú contemporáneo alguien haga una historia clínica según el modelo de Pedro Ortiz? Eh, si yo dijera, sería súper bonito que eso se haga, alguien podría decir, sí, pero tendríamos primero que contar con el modelo de cómo hacer esa historia, porque lo otro, aplicarlo es más fácil. Y acá lo que hemos visto es que es al contrario, que el modelo ya está, pero aplicarlo es difícil, porque exige del médico compromiso y vocación de estudio. Dos atributos que empiezan a escasear cada vez que llamamos lista al momento de ponerse de pie y hacer un mundo distinto. Les agradezco a todos por su presencia, por su participación y espero haber sido lo suficientemente intenso como para moverlos y seducirlos de la belleza de este tiempo y de la potencia de lo que tenemos, de la potencia de lo que nos han legado.
Muchas gracias. Doctor, excelente y muy interesante y fascinante la exposición. Pasaríamos al rol de preguntas. Le pediría que sea muy concreta por el tiempo. Le daríamos la palabra a algunos asistentes que quisieran hacer o formular alguna pregunta. ¿Me permiten, por favor? Muy buenas noches. Y por favor, sea. Mi estimado Hans, Hola. muy buena tu exposición, excelente. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Te consideras médico, filósofo, científico o sofista? Ah, sí. No, yo soy médico, esa es mi debilidad. Dime, Eh, niño, dime. sí, voy a decirlo. Eh, a ver, un momentito, un momentito. Déjame pensar, ahorita estoy en otra cosa. Eh, Escucho, Hans. ya, yo me considero completamente médico, esa es mi cosa. Y quisiera morirme estudiando filosofía. Siento que, que ser filósofo, eso es un título póstumo, ¿no? Profesionalmente yo soy médico, tengo ese sesgo, ¿no? De ver el cuerpo, de estar seducido por el cuerpo, si voy a un edificio, mi hija, por ejemplo, tiene mucho interés en la arquitectura y cuando vamos a un edificio se percata de detalles que yo no me percato del edificio. Yo creo que es por el sesgo que te ofrece una formación. Mi sesgo es la medicina, es el cuerpo, y esa sería mi definición. Médico y ojalá en algún momento, dentro de algunos siglos, filósofo, ¿no? Y sería bonito. ¿Sabes por qué te digo? Porque la medicina nace de la filosofía. Si nos vamos Mm, a los tiempos inmemoriales, tú sabes que la filosofía, la medicina nace de la filosofía. Todo se encontraba inmerso dentro de este mundo. Por eso te hago la pregunta, ¿no? Porque más eres filósofo que cualquier otra palabra que quieras decir. mm, Es mi apreciación y de verdad que te felicito. Inspiras a investigar, a conocer y a aprender cada día más. Gracias, Han, pero como te digo, eh, gracias. mm. A ver, vamos a dar una aclaración ahí. Está bueno, está bueno el comentario, está muy bien. A ver, la cosa va por acá. Eh, Desde un punto de vista histórico, no podría haber filosofía sin escritura, ¿no? La escritura es como que una cosa muy necesaria para la filosofía porque habilita la posibilidad de elaborar un razonamiento, una racionalidad. Eh, claro, podemos hablar de sistemas filosóficos, necesariamente tienen que haber escritura. Y la medicina, a mí me pareciera que más la medicina nace del arte, me pareciera más, pero del arte así antiguo, chamánico, ¿no? Ahí veo, es más, creería que el que hizo las pinturas rupestres era el médico de ese momento. Es decir, esa persona a la que la comunidad y el colectivo le daban la posibilidad, le daban el poder, le autorizaban de entrar en estados alterados de conciencia y conectarse con el más allá, si se quiere, con los dioses, etcétera, y poder hacer todos esos asuntos de las pinturas rupestres y demás. Entonces yo veo la medicina más ahí la veo. Y a la filosofía la veo bien después, ¿no? Pero claro, una vez que hay filosofía, ya la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia Claro, completamente. justamente a eso voy, ¿no? La Mm, cosa cambia. Por eso, y hay muchos que dicen que, como te digo, ¿no? Dentro de la filosofía había algo de medicina. mm. Estaba la medicina. Claro, esa es eh, es un poco la discusión esta de, el mismo Sócrates podría tomarse, ¿no? Como como un médico, vamos a decirlo así, cayendo en un dualismo, ¿ya? ¿No? El médico sería como del cuerpo y el filósofo sería el médico del alma, ¿no? Hay un vínculo por ahí, ¿no? Y en última instancia, si una filosofía es potente, tendría que ser terapéutica, pues.
porque ese es justamente, ¿qué es la filosofía? No es pues un sistema de creencias, ideas bonitas, explicaciones. Sí, está bueno, eso está bien eso. Pero una filosofía es en última instancia un instrumento que permite, digamos, enrumbar la acción de una persona que debería estar en condiciones de, digamos, ser mejor persona, si se quiere, ¿no? Eso es lo que se espera de la filosofía. Ser mejor persona no necesariamente saber historia de la filosofía. Y el hecho de ser mejor persona tiene implícito, digamos, una potencia terapéutica. Entonces, un buen sistema filosófico te hace, vamos a decir así, mejor persona, o se espera eso, ¿no? Y en ese sentido, Mejor pues médico también, mejor médico. sí, Y eso es claro, lo que ¿no? nos dice Ortiz, es lo que Mm, plantea Ortiz, algo parecido. Cierto. mm. Eh, sí, sí, eso es. Eso es. Está bueno, está bueno. Doctor Hans, Eh, la verdad es que su tema da para más tiempo inclusive, ¿no? Es bastante fascinante, bastante interesante, pero desafortunadamente el tiempo estamos en contra, ¿no? Le quisiera dar la palabra al doctor, al vicedecano, al doctor Manuel Izaguirre, para que dé la palabra bueno, de clausura y de agradecimiento a usted. Doctor Izaguirre. Gracias, doctor Ferrer. Primero, agradecer la brillantez de la exposición del doctor Contreras, que nos ha llevado a un viaje imaginario por los caminos que transitaron con el doctor Pedro Ortiz, y que tenga la plena seguridad que muchos de nosotros vamos a soñar como él tantas veces ha soñado con la teoría de Ortiz. Agradecerle sinceramente, doctor Contreras, por su participación, por su generosidad de compartir con nosotros, sabiendo que somos, como usted, fanáticos de la teoría de Ortiz, y agradecerle también por habernos llevado a la comprensión del origen de la neurociencia y encontrar en Platón el origen de la misma, e invocarle a usted a que siga pues haciendo realidad la teoría de Pedro Ortiz, y que sea usted el discípulo predilecto que continúe con la inmortalización del doctor Ortiz. Muchísimas gracias, doctor Contreras, y muchísimas gracias también, doctor Ferrer, por la conducción de esta videoconferencia. Gracias a todos y cada uno de los asistentes, y renovarle nuestra invitación para la próxima videoconferencia del próximo mes, que la invitación le llegará de la misma manera que le ha llegado para esta videoconferencia. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. De paso, y ya nos estaremos viendo el próximo mes. Muchísimas gracias.